Muy buenas tardes. Les pido a mis compañeros que encendamos las cámaras, por favor. Perfecto, ahora sí ya nos vemos todos. Muy bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Hoy estamos presentando nuestro informe sobre corrupción 2021 para Ciudad Juárez. Estamos enfocados en el ámbito municipal. Mi nombre es Sergio Mesa, soy director de Plan Estratégico de Juárez. Estamos el día de hoy, Erika Don Juan, coordinadora de Así Estamos Juárez, Abel Chacón, coordinador del área de Contraloría Social, y Alexio Rodallegas, coordinador de comunicación, todos de Plan Estratégico de Juárez. Les damos una muy cordial bienvenida. Vemos que nos acompaña gente no solo de Juárez, sino de otros lados del país. Les agradecemos mucho su presencia, que se hayan conectado. También vemos por aquí gente de algunos equipos que están compitiendo por algún puesto de elección popular. Sean todos bienvenidos. Va a haber mucha información para ustedes. El día de hoy vamos a estar compartiendo alguna información que hemos venido trabajando a lo largo del año y para que nos explique cómo estará dividida esta sesión, le paso la palabra a Alexio Rodallegas. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, este informe Corrupción en Juárez 2021 se va a dividir en tres principales bloques. El primero siendo corrupción administrativa, es decir, lo relacionado con sobornos. Erika ahorita les explicará un poco más a fondo en qué consisten los conceptos. Después de esto viene la corrupción política a través de las contrataciones y el riesgo de corrupción. Esto trabajado con una metodología con apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde estaremos contestando algunas preguntas que las personas que nos están viendo nos podrán hacer, ya sea a través de Facebook, en la zona de comentarios pueden ir dejando sus preguntas, o si están conectadas o conectados a través de Zoom, pueden encontrar la herramienta de preguntas y respuestas de manera directa, donde nos van a poder ir haciendo las preguntas y estaremos dando un espacio para dar respuesta. Con esto dicho, cedo la palabra a Erika Don Juan. Erika. Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Y voy a compartir mi pantalla para arrancar inmediatamente ya con nuestro informe de corrupción en Plan Estratégico de Juárez. Y pues bueno, comentarles, ya se ve, ¿verdad? Comentarles que desde Plan Estratégico de Juárez, a través del tiempo, hemos estado generando ya por algunos años la medición de la corrupción en Juárez. Medir la corrupción a nivel nacional o a nivel internacional o incluso a nivel local es un tema muy complejo. Es un tema que no es sencillo, es un tema que implica ciertas metodologías que se han revisado y que se trata de llegar a una cifra para tratar de ver cuánto nos cuesta a los mexicanos o en nuestro caso a los juarenses el tema de la corrupción. Y una parte importante del tema de la corrupción se estima a partir de una encuesta que se hace a los juarenses. Es una encuesta que mide por un lado información de lo que ellos perciben y por otro datos objetivos donde se les pregunta si ellos tuvieron contacto con algún servidor público, de qué nivel de gobierno y temas relevantes al respecto sobre si dieron o no un soborno ante ese contacto. Y entonces Alexios comentaba que medimos la corrupción desde dos enfoques y para mí es importante destacar estos dos enfoques. Uno, los tipos de corrupción que estamos midiendo en Plan Estratégico de Juárez son de acuerdo a la fuente de INEGI de dos tipos o de dos formas. Una le llamamos o se le llama por parte de INEGI corrupción administrativa. Esta es la corrupción que el ciudadano en general experimenta cuando interactúa con cualquier funcionario público, de cualquier nivel de gobierno, en donde tiene la oportunidad de tener un contacto con él o con la persona y se puede dar alguna situación de sobornos, ¿verdad? Cohechos, sobornos, en donde para facilitar a lo mejor algún trámite o para no ser detenido, por ejemplo, por el tránsito, pueda generar en esa forma en que interactúan, pues algún tipo de soborno. Y la otra, que es todavía más difícil, ambas son complejas de medir, pero la otra todavía más,
porque tiene que ver con la corrupción que también INEGI le llama corrupción política, que es una corrupción a nivel escala, donde se manejan grandes sumas de dinero. Muchas de ellas tienen que ver pues con temas de obras públicas y demás. Son temas en las cuales las sumas de dinero y la afectación al país o a la localidad pues son muy grandes y ponen en riesgo la legitimidad del gobierno, las élites del país, etcétera. Entonces son dos tipos de corrupción y desde hace algunos años en Plan Estratégico de Juárez hemos estado tratando de medirlas ambas, ¿sí? Con ciertas metodologías. Primero platicarles que una de ellas, la corrupción a baja escala, la corrupción administrativa, pues la forma de medirlas a través de nuestra encuesta de percepción ciudadana, que tenemos desde el año 2011 realizándola, año con año, donde cubre distintas preguntas, distintos apartados, pero uno de los apartados precisamente es el tema de corrupción. Son encuestas que tienen una metodología científica, que son en domicilio, cara a cara, a la ciudadanía, es decir, personas de 18 años en adelante que pueden votar y pues que se distribuyen en base a los distritos electorales. Y una de las preguntas que se le hace a los ciudadanos juarenses es, en general, cuáles son los problemas más importantes de la ciudad. Ellos pueden dar una lista grande de problemas, simplemente en este gráfico que les estoy mostrando son los que tuvieron una tasa más alta y aparece precisamente la corrupción como uno de los problemas más sentidos de la ciudad, a opinión de los juarenses. 1 de cada 10 ciudadanos juarenses así lo considera, es ese 10.1% de los juarenses que considera que la corrupción es uno de los problemas más sentidos. También se les pregunta su percepción sobre si el gobierno lleva a cabo actos de corrupción. Desde el 2011 hacemos esta pregunta e inicialmente solamente se hacía para el gobierno municipal. En 2018 decidimos incluir al gobierno estatal y hace 2 años al gobierno federal. Entonces, esta es la más reciente, la que tiene que ver con el cierre de todo el año pasado, 2020, y simplemente crees que el gobierno, tanto municipal, estatal o federal, lleve a cabo actos de corrupción. La línea roja es aquellos que contestaron en cierta medida que sí hay o que sí perciben que haya actos de corrupción. La verde o el color verde implica no. Si vemos ahí, pues en realidad los 3 niveles de gobierno tienen una percepción, los juarenses, alta de corrupción, aun y que quien sale mejor librado es el gobierno federal, ya que la tasa de aquellos que no creen, ¿verdad?, que el gobierno lleve a cabo actos de corrupción es del 21%, versus, por ejemplo, el gobierno municipal que es del 10% o el gobierno estatal que es del 8%. La tasa es más baja para aquellos que no creen, ¿verdad?, con parte del gobierno estatal. Entonces, si los ordenáramos, pues el mejor evaluado sería el gobierno federal, luego el gobierno municipal y después el gobierno estatal, aun y que no perdamos de vista que esa franja roja es muy alta, ¿verdad?, para los 3 niveles. La otra pregunta, bueno, sobre esa misma pregunta les decía que la hemos hecho histórica solamente para el gobierno municipal, por eso en esta línea de tendencia, en esta gráfica de tendencias que les estoy mostrando aquí, se observa el recorrido. Espero traigan en su mente, sobre todo los que tenemos en Juárez desde aquellas épocas, 2011 a la fecha, quiénes eran los presidentes municipales o el gobierno municipal de aquellos años. Estas eran las tasas que iban, si ustedes se fijan, por encima del 95, 96, 96. De hecho, llegó un clímax en 2017 con un 97% de juarenses que percibía que había corrupción en el gobierno municipal. La línea roja es el gobierno municipal. Y luego viene como una tendencia a una caída, donde en 2017 queda en 87.4, luego en 2018 baja todavía más e incluso tiene su caída más baja en 2019 con el 81.5% de los juarenses que consideraban que el gobierno municipal llevaba actos de corrupción. Y ya en el último año, que es el año que acaba de cerrar, pues vuelve a sufrir un incremento. De hecho, los 3 niveles, eso lo voy a explicar ahorita que veamos el azul y el verde, en donde vuelve a repuntar esa tendencia que venía en caída, vuelve a repuntar y ya cierra con casi el 90% de juarenses que consideran que el gobierno municipal lleva a cabo actos de corrupción. En el caso del gobierno estatal, cuando lo empezamos a medir, es la línea azul, si se centran en la línea azul. Desde un principio tuvo una tasa por encima del gobierno municipal. En aquel entonces, en 2018, cuando arrancamos la medición, fue el 88%. Luego cae también, pero por encima todavía del gobierno municipal, al 84%, y repunta
También en 2020 la percepción de corrupción por parte del gobierno estatal de los juarenses y supera la tasa municipal a un 91.6. Al gobierno federal empezamos a medirlo a partir del 2019, por eso es la línea verde que está ahí. El gobierno federal arrancó desde el primer año que medimos con una tasa por debajo, ¿verdad?, del gobierno estatal y del gobierno municipal, 71.7%, que implica 7 de cada 10 juarenses percibían que en cierta medida había algún acto de corrupción en gobierno federal. Y también, así como creció o se incrementó en los dos niveles de gobierno, tanto municipal como estatal, pues también el gobierno federal tuvo un incremento, subió del 71.7 al 79% la percepción de corrupción por parte del gobierno federal. Se le pregunta a los juarenses también si cree que el gobierno en sus 3 niveles, municipal, estatal o federal, sancione, esto tiene que ver con el tema de la impunidad, sancione a los servidores públicos que cometen actos de corrupción. En este sentido, nuevamente, si ustedes observan, por ejemplo, el gobierno federal, la línea verde es que sí sancionan, la línea roja es que no sancionan, ¿verdad? Me voy a ir a lo negativo, o sea, el 36% de los juarenses, ciudadanos mayores de edad, decían, no, ¿verdad? No se sanciona a los funcionarios públicos que cometen corrupción por parte del gobierno federal. Esta tasa es la más baja comparada con el gobierno municipal y el gobierno estatal. El gobierno municipal saca una tasa del 40.8% y el gobierno estatal, que es comparativamente con los otros 3 niveles, el que más mal sale evaluado, con un 43.7% de juarenses que consideran que sí, que no se sanciona a los servidores públicos que cometen actos de corrupción. Nuevamente, si los ordenáramos, pues el mejor evaluado es el gobierno federal, luego el municipal y después el estatal, aun y que no perdamos de vista el hecho de que son en todos, si redondeáramos, son cerca de 4 de cada 10 juarenses los que consideran que hay impunidad, no hay sanción. Aún así, si comparáramos el último año, ¿y por qué el 2019 versus el 2020? Porque para las otros, tanto estatal como federal, no hay tantos años atrás como el municipal, que sí los tenemos desde el 2011. Aún así, si comparáramos los 2 últimos años, donde se ha hecho el comparativo con los 3, hay una ligera mejoría, ¿sí? Una ligera mejoría en las personas que dijeron que no se sancionaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2019, el gobierno estatal, que siempre ha ocupado el primer lugar en una percepción negativa por parte de los juarenses, superó el 50%, cerca del 53.4%, quien dijo que el gobierno estatal no sancionaba a sus funcionarios. Ahora, en 2020, pues fue el 43%, es decir, una ligera mejoría. Igual con el gobierno municipal, que ocupa siempre el segundo lugar de percepción negativa, de un 51 a un 40, y el gobierno federal fue el que, pues todavía una caída más drástica, del 43 al 36. Entonces, en cierta medida hay una disminución de esto, pero para mí es importante comentarles, porque se van a dar cuenta con los siguientes resultados que presentemos. Pues todos sabemos que el 2020 fue un año atípico, fue un año donde nos toca la pandemia, fue un año en donde muchas de las oficinas estuvieron cerradas, tanto de gobierno, ¿no? Y se paró la movilidad y aún así pues encontramos actos de corrupción. Otra de las preguntas que se le hace a los juarenses es acerca de su percepción sobre qué instituciones son las que más ayudan a combatir la corrupción, ya sea que tengan el poder de sancionar o de prevenir, son instituciones que ellos identifican. Aquí la opinión es muy dispersa, muchas instituciones salen aquí en juego, solamente en esta gráfica está el top 10, las 10 más, con un peso más importante. Desde el momento que ninguna supera ni siquiera el 10%, es que a ninguna se le ve con una fuerza de decir esta es la institución que combate. De hecho, la que supera el 10% es ninguna, un 13.3%. Los juarenses dicen, pues ninguna, aquí no hay ninguna institución en Juárez que prevenga la corrupción. Pero después de ese 13.3 aparecen, por ejemplo, las organizaciones ciudadanas, aparecen los maestros, aparecen las iglesias, aparecen las universidades, los diputados, ya con tasas muy bajas, cerca de menos del 4%, la prensa, el presidente municipal, la Auditoría Superior del Estado, y hay una lista más grande, pero que ya ni siquiera tiene tasas del 2 o del 1% de gente que las menciona como una institución que previene. También se les pregunta,
no solamente quién es la que previene, sino quiénes de su percepción son las instituciones que más violan las leyes, aquellas que más las violentan. Y pues esta de nuevo es la gráfica del top 10, y observen cómo casi todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, policía municipal, ministerial, seguridad vial, policía estatal, casi todas las policías, es más, creo que todas, con excepción del ejército, aparecen aquí en este top 10. Aparece los partidos políticos, aparecen los diputados, aparecen todas, o sea, pues toda la institución federal, municipal, estatal que me menciones violan las leyes. La Policía Federal, en los últimos dos estarían la Auditoría Superior del Estado y los funcionarios del gobierno municipal. Y entonces tenemos pues esta percepción por parte de los juarenses. A partir de este otro punto les voy a tratar de explicar y de exponer precisamente la estimación ya de la corrupción en sus tres niveles de gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Esta estimación donde ya no es percepción, ya a los juarenses se les pide un dato, se les pide un número, se les dice, ok, tú acudiste a realizar algún trámite o realizaste algún trámite, tuviste algún contacto con algún funcionario público, y si hubo o no cohecho y el costo de esa corrupción, ¿no? Para poder llegar a alguna cifra. En este caso voy a centrar a los trámites municipales. En el caso de los juarenses, esto tiene que ver con puro trámite, que hayan acudido o hayan tenido la oportunidad durante el 2020 de hacer algún trámite municipal. El 23.2% de los juarenses dijo sí. Esto equivale, si pensamos en ciudadanos mayores de edad, a 243,000 personas, poco más de 243,000 personas. De ese 23.2%, el 1.1 dijo que sí había dado soborno. Y el promedio, porque también se dice en base al número de veces y cuántas veces diste soborno, el promedio fue dos ocasiones. Igual, como también se les pregunta sobre cuánto equivalió ese soborno en dinero o en especie, la estimación promedio es de 203.63 pesos. Si nosotros usamos estos cálculos en base a las tasas y a las personas, estamos estimando más de 1 millón de pesos, 1.1 millones de pesos en corrupción en puros trámites municipales. Al final van a darse cuenta toda la serie de datos que agregamos, ¿no? Para la estimación del costo de corrupción. El costo de corrupción, a pesar de que el 2020 fue un año atípico y que se paró la movilidad y que en muchos otros datos vienen en caída, observan, por ejemplo, en 2019 fue de 1.500.000, en 2020 pues sí está esta disminución, pero sigue existiendo esta cifra y de hecho supera la obtenida en 2018. Que fue de 400,000 pesos aproximadamente por sobornos en trámites municipales para lograr algo. En el caso del soborno promedio, hay se les pide que nos digan a cuánto equivalió o cuánto fue el equivalente a ese soborno, y pues si ustedes observan, en 2017 el promedio fue alrededor de 207 pesos, luego 184, 190, y en el 2020 hay como un incremento nuevamente a 203.63. Estas cifras promedio son las que estamos utilizando para la estimación de la cantidad completa del soborno. En el gobierno del estado también pues se les preguntó en 2020 si habían pues tenido contacto con algún servidor a nivel estatal y si había habido soborno, ¿no? El 4.5%, que son más o menos 47,000 personas, realizaron durante 2020 algún trámite. De esas 47,000 personas, alrededor del 3%, lo que son 1,400 personas, dieron un soborno, un promedio de 1.5 ocasiones, y el promedio de soborno fue de 100 pesos. Aquí estaríamos hablando de aproximadamente 211,000 pesos en puro situación de trámites, sí, de trámites ante gobierno. Y aquí sí hay una caída a través del tiempo. En 2018 habíamos encontrado, que fue cuando iniciamos a evaluar a gobierno del estado, habíamos encontrado una cifra de cerca de 2 millones, luego en 2019 fue de 320,000 pesos aproximadamente, y ahora en 2020, como acabo de mencionar hace un momento, pues poco menos bueno, 200,000 pesos, ¿no? Poco más de 200,000 pesos. Entonces, a pesar de ser un año atípico, ¿verdad? Un año en donde la movilidad se detiene.
Y el soborno promedio también cae. En 2019 fue de 250, ahora si recuerdan la cifra que les mencioné hace un momento era de 100 pesos lo que en promedio se dio de soborno. También pues la misma pregunta se hace para la federación desde que empezamos a medir la federación. Si los juarenses tuvieron la oportunidad de hacer algún trámite, de tener contacto con algún funcionario federal, 1.9% dijo que sí, esto es poco menos de 20,000 personas. De este 1.9, el 3.3 dijo que sobornaron una ocasión en promedio. Aquí baja la tasa de promedio de veces en que se da soborno, y el soborno promedio fue 200 pesos, dándonos un total, considerando todos estos datos, de cerca de 131,600 pesos de soborno, en puros sobornos, en puro cohecho hacia las instituciones federales. Y pues bueno, aquí el 2020, vuelvo a insistir, pues desde el momento que enero, febrero, marzo tuvimos buena movilidad, luego se detiene y luego vuelven a abrirse a finales, pues bajan todas las cantidades, pero aún así sigue existiendo. De 370,000 que estimamos en 2019 a 131,600 en 2020, considerando a los juarenses que dijeron que sí, hubo un acto de soborno ante algún funcionario de gobierno federal. El promedio aquí sí quedó igualito, 200 pesos comparando los últimos 2 años, 2019-2020, en trámites federales. Y pues bueno, yo le voy a regresar la palabra a mi compañero Alexios, porque nos va a seguir hablando del resto de las estimaciones que hacemos para llegar a una cifra de corrupción en Juárez. Muchas gracias, Erika. Por este lado es el tema de corrupción en trámites. Sin embargo, un espacio donde la ciudadanía tiene mucho contacto con las autoridades es a través de las instituciones de seguridad. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta misma metodología que ya explicó Erika, pero para las instituciones de seguridad. Vamos a empezar con seguridad vial. Como bien decía Erika, es un año atípico en el cual el 10% de la población tuvo contacto durante 2020 con algún agente de seguridad vial o de tránsito municipal, como solía llamarse anteriormente, que equivale a 105,000 personas. De este 10%, el 15% aseguró haber dado un soborno. Si comparan con lo que acaba de comentar Erika acerca de los trámites, las tasas son más altas. Allá estábamos hablando de un 3%, un 4% quienes daban un soborno. Aquí incrementa al 16%. También el número de veces que se dio soborno incrementa a un promedio de 1.53 ocasiones y el promedio del soborno de 392 pesos. Esto nos da un costo de corrupción de 10 millones de pesos en seguridad vial. Nuevamente, en la parte que estaba mencionando Erika, estaban hablando de cifras que no llegaban ni a 1 millón de pesos y aquí, bueno, se va a 10. No obstante, sí es una cantidad notoriamente más baja que en los años anteriores. Pasó de 39 a 34 y de ahí se desplomó hasta 10 millones de pesos para 2020. Y como bien mencionaba Erika, y por eso les voy a mostrar un par de gráficas adicionales, este es el porcentaje de personas que tuvieron contacto con seguridad vial, más allá de si se dio un soborno o no, es decir, personas que fueron detenidas o paradas por tránsito para ser infraccionadas o después de un choque, o en todas estas variables en las que la ciudadanía puede estar en contacto con seguridad vial, bueno, podemos ver que cada año ha bajado de manera significativa, es decir, hay menos oportunidad de que se genere corrupción, puesto que hay menos personas teniendo contacto con los agentes de tránsito. Y bueno, aquí se ve precisamente el año atípico relacionado con la pandemia, donde este contacto entre las personas y los agentes de seguridad vial es de apenas un 15% frente a más del doble hace 2 años. Entonces, esto sí nos muestra un poco el panorama. Y por otro lado, el soborno promedio sí se incrementó de manera significativa. Entonces, por un lado, bajó el número de personas que tuvo contacto con la autoridad, pero quienes dieron un soborno bastante más alto. Y es por eso que, si me regreso muy brevemente para acá,
pueden ver que si bien se bajó de manera muy sustancial la cantidad de personas que tuvieron contacto, el total o el monto total de la corrupción en seguridad vial no baja en la misma proporción, sino en una proporción menor. Esto implica que menos personas dieron más dinero. En la policía municipal, el contacto sí bajó de manera más notoria a 8.2% de la población que tuvo algún contacto con la policía. De ellas, nuevamente, el mismo porcentaje, un 15.9%, sobornaron en 1.57 ocasiones con un soborno promedio de 327 pesos. Y aquí el costo para la policía municipal es de 7 millones de pesos que se perdieron en la corrupción. De manera histórica, como pueden ver, aquí no es tan distinto que como veníamos anteriormente, es incluso muy similar a los niveles de 2018. Sin embargo, bueno, hubo un disparo en 2019 que finalmente se estabilizó. El soborno promedio, aquí, contrario a lo que vimos en seguridad vial, donde se disparó el tamaño del soborno promedio, en este caso se redujo de manera significativa, pasando de 827 pesos a 327. Para el caso del ejército, es un 0.8% de la población la que tuvo contacto con el ejército, es decir, es una cantidad muy pequeña, 8,395 personas. También el porcentaje de este 0.8 es un 7.7 de un 0.8, es decir, 646 personas señalaron haber sobornado en promedio en una ocasión, pero con un soborno de 300 pesos. Esto nos da un costo para el ejército bastante más bajo que los dos que acabamos de ver, de 193,097 pesos. Y antes de avanzar a lo que sigue, sí me gustaría hacer una breve aclaración. Como podrán ver, nos pasamos de instancias municipales a instancias federales. Desafortunadamente, como parte de este año atípico, no tuvimos suficientes contactos con policía estatal para poder evaluar el costo de corrupción de policía estatal. No teníamos suficientes datos para poder estimar este costo de corrupción para esta instancia estatal que en años anteriores sí habíamos podido medir. Y algo muy similar nos pasó con la Policía Federal, que tuvimos información de que un 1.6% de la población tuvo contacto con la Policía Federal y que un 3.8% de este 1.6 sobornaron en 2 ocasiones. Sin embargo, no pudimos obtener la información de la cifra del soborno, es decir, las personas no nos quisieron compartir a la hora de hacer este levantamiento de encuesta cuánto dinero fue que le entregaron a la Policía Federal en estas 2 ocasiones promedio, por lo cual no podemos estimar el costo de la corrupción, pero sí les podemos decir que un 3.8% de las personas que tuvieron contacto con la Policía Federal la sobornaron y en promedio en 2 ocasiones. Esto es en general lo que tiene que ver con las instituciones de seguridad. Y finalmente, ya en conjunto, trámites con instituciones de seguridad. Estos son los costos de la corrupción administrativa por nivel de gobierno. Para el caso del gobierno municipal, en total, esta corrupción administrativa generó pérdidas de 18.2 millones de pesos. Es una bajada importante de casi 50 millones de pesos que estábamos viendo el año pasado. Sin embargo, como bien decía Erika hace un momento, bueno, a pesar de toda la baja de movilidad y de la pérdida de contacto entre la ciudadanía y sus autoridades de manera masiva por el distanciamiento social, sigue siendo una cifra bastante elevada para las condiciones. Para el caso del gobierno estatal, aquí se perdió la información de policía estatal y eso nos da un costo total distinto al que se había medido en 18 y en 19, puesto que incluía trámites y policía estatal, y para 2020 solamente estamos contabilizando trámites, por lo cual la caída puede verse más grande de lo que en realidad es. Y para el caso del gobierno federal, aquí bajó de 2.8 millones a 300,000 pesos el costo de la corrupción administrativa. Como se decía muy al inicio, este es un tema de corrupción de baja escala o corrupción administrativa, y les voy a pedir que recuerden las cifras.
para cuando lleguemos al siguiente punto en el que vamos a hablar de la corrupción política, vean el comparativo entre 300,000, 200,000 y 18 millones de pesos frente a los montos que se manejan en esta corrupción política o de alta escala. Para hablar de eso, le voy a ceder la palabra a mi compañero Abel Chacón. Abel, adelante. No puedo encender mi video, Alexius. Te escuchamos. Si en algún momento puedes encenderlo, adelante. Ok, me dice, bueno, me dice que aquí el anfitrión no me lo tiene bloqueado, pero bueno, pasamos a, voy a prender, ok, aquí estamos ya, perdón. Vamos a la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ahí se ve la presentación, Alexius. ¿Me confirmas? Creo que sí. No se puede ver la presentación. Perdóname, aquí comparto. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver algunos números generales, algunos datos generales de cómo fueron las adquisiciones, las contrataciones de obra pública que realizó la administración municipal aquí en Juárez en 2020. Entonces, aquí para esto les voy a presentar algunos números generales y algunos datos. Bueno, la corrupción en contratos de obra pública para este año, estos números generales que les quiero compartir, pues aquí está el primer dato, ¿no? Durante 2020 el gobierno municipal realizó 218 contratos de obra pública, exclusivamente contratos de obra pública. Hay un universo más grande de contratos, pero para esta ocasión vamos a concentrarnos en lo relativo a obras públicas contratadas, adjudicadas por el gobierno municipal. 218 contratos en 2020, que equivalió a un monto de 545 millones de pesos. Repito, insisto, esto es para el año 2020. Sobre esto podemos distinguir los procesos, la forma en cómo se llevan a cabo estas contrataciones. Hay tres procesos diferentes o tres modalidades, por así decirlo. Uno es la adjudicación directa, otro invitación a tres y otro las licitaciones públicas. Son tres posibilidades que se contemplan en la Ley de Adquisiciones del Estado. Entonces, para este caso, les comento que la adjudicación directa de contratos de obra pública para 2020 por el gobierno municipal fueron 86 contratos, un equivalente al 39% del universo de contratos de obra pública, 13 contratos, un equivalente al 6% por la vía de invitación a tres. Ahorita vamos a explicar un poquito más de cómo son estos procesos. Y el otro fue por la vía de la licitación pública, que para el caso pues sería la vía ideal. Fueron 119 contratos de obra pública en 2020, un equivalente al 55% del universo de contratos de obra pública fueron licitados. Ahora esta misma información, pero ahora en lo relativo a los montos, ¿a cuánto equivalen estos montos? Entonces, como adjudicación directa, se adjudicaron para contratos de obra pública un total de 103.4 millones de pesos, equivalente al 19% del universo de contratos. Por invitación a tres fueron 31 millones de pesos y por la vía de licitación pública fueron 410.8 millones de pesos, equivalente al 75% del universo total de contratos de obra pública. Ahora les vamos a comentar, les vamos a presentar ahorita a continuación algunos datos, algunos hallazgos que hemos identificado, que hemos encontrado utilizando una metodología desarrollada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, por sus siglas es conocido como el IMCO, esta institución que está haciendo diversos ejercicios relativos a competencia
a nivel nacional. Ellos desarrollaron esta herramienta, la cual estamos nosotros utilizando y a la cual estamos aplicando todos los contratos, no solamente de obras, sino de adquisiciones en general, pero para el caso, en esta ocasión estamos hablando exclusivamente de obra pública. Entonces, esta herramienta es conocida como Mapeando la Corrupción, una herramienta del IMCO. Esta herramienta del Instituto para la Competitividad nos ayuda a identificar diversas prácticas o diversos riesgos de corrupción. Estas herramientas, estos riesgos o prácticas consisten en las siguientes. Bueno, son estas 7: favoritismo, concurso dirigido, contratos fraccionados, sobrecosto, colusión, plazos cortos y empresas fantasmas. Estas son las 7 diferentes riesgos que detecta, identifica esta herramienta desarrollada por el IMCO. En esta ocasión, lo que vamos a presentar más adelante tiene que ver exclusivamente con 3 de estos riesgos. Más adelante, durante las próximas semanas, vamos a estar presentando ya en nuestras diversas plataformas diversos hallazgos, pero en esta ocasión, en este momento, vamos a concentrarnos en estos 3, que serían concurso dirigido, colusión y contratos fraccionados. Para el caso de los concurso dirigido, en pocas palabras, explicando aquí en pocas palabras, pues consiste en eliminar la competencia. En el proceso, de alguna u otra forma, se elimina la competencia, hay ausencia de competencia, lo que permite presumir de que pudiera haber algún riesgo de que el contrato, las contrataciones se están dirigiendo a algún contratista o algún proveedor en particular. Eso consiste más o menos este riesgo, este indicador de contrato dirigido, concurso dirigido. Aquí tengo que comentar también, para quienes tuvieran alguna duda, vamos a estar publicando en nuestra plataforma, en nuestra página, la metodología completa desarrollada por el IMCO, donde viene ya todas las fórmulas y todo cómo se calcula este riesgo. Aquí nomás para comentar algunos conceptos. Para el caso del riesgo de colusión, pues en pocas palabras creo que lo podemos entender, y es cuando las empresas que participan en una licitación se ponen de acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo entre ellas. Puede ser que aquí no esté participando la autoridad, puede ser que las mismas empresas entre ellas se pongan de acuerdo para acomodarse, hacen esta práctica de colusión para favorecer a uno u otro de los participantes. El otro indicador que vamos a presentar el día de hoy tiene que ver con contratos fraccionados, y los contratos fraccionados también, en pocas palabras, pues consiste en la manipulación de esas excepciones. Hay una excepción considerada en la ley de adquisiciones, perdón, para el caso, la ley de obra pública del Estado, que especifica algunos montos específicos hasta dónde se puede adjudicar directamente, y esta herramienta nos detecta algunos posibles casos de riesgo donde se pudo haber dividido algunos contratos para favorecer a uno u otro proveedor. Aquí sobre estos datos que les comento rápidamente, para adjudicar directamente, se puede adjudicar directamente hasta por un monto de 1,799,000 pesos. Hasta ese monto se puede adjudicar la autoridad, los gobiernos, la administración pública puede adjudicar de manera directa. Se puede hacer también el proceso de invitación a por lo menos 3 contratistas hasta por un monto de 2,944,000 pesos. Esto son algunas de las disposiciones que se marcan ahí en la ley de obra pública. Y lo relativo a las licitaciones públicas, pues aquí se puede licitar en cualquier momento, cualquier contrato, se puede desde $1, se puede hacer una convocatoria, una licitación, pero de manera obligatoria es a partir de los 2,944,000 pesos. A partir de este monto no se puede adjudicar directamente ni se puede hacer por invitación, debe ser por licitación. Entonces aquí también aclarando que lo ideal en cualquier contratación, en cualquier proceso de contratación o adjudicación de obra pública,
pues lo ideal sería que sea por la vía de la licitación pública. Pero aquí pues ya presentamos algunos datos. Aquí también quiero comentar, antes de pasar a lo siguiente, ya para ir concluyendo, en el año pasado hubo unos lineamientos que se publicaron a nivel estatal, donde se permitió a todos los entes de gobierno contratar de extraordinaria considerando la contingencia sanitaria. Entonces, hay unos lineamientos temporales, por así decirlo, durante la contingencia, y ahorita está ese riesgo alto de que muchas contrataciones se puedan hacer de manera directa, atendiendo a estos lineamientos que están de manera ahorita pues extraordinarias, considerando la contingencia sanitaria. Otra cosa que ha complicado el seguimiento a las contrataciones, haciendo estos ejercicios de Contraloría Social, también durante el año pasado hubo suspensión de plazos en el Instituto de Transparencia para las obligaciones de transparencia, lo cual dificultó mucho el conseguir la información sobre todos estos contratos. Entonces hubo pues este año atípico, como ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, pues ha dificultado mucho estos ejercicios de Contraloría Social y ha permitido en muchas ocasiones que los gobiernos, para el caso del gobierno municipal, pues esté contratando de manera directa en muchas ocasiones. Aquí presentarles rápidamente, ya para terminar, cómo debe ser el proceso de licitaciones, el proceso de contrataciones, que ideal debe ser por licitación, por concurso. Primero, se lanza una convocatoria. Segundo, las empresas interesadas en participar compran las bases de licitación, participan. Hay un momento en el proceso para aclarar dudas de la autoridad a las empresas interesadas. Hay otro momento para la recepción de propuestas. Todo esto tiene fechas definidas desde la convocatoria. Se evalúa el cumplimiento de las bases, se contrata, se hace un fallo por una u otra empresa y se realiza la obra, se finiquita el contrato. En pocas palabras, pues todo esto va a estar disponible en la presentación que vamos a publicar en nuestro sitio. Entonces, pues ahora ya con esto, pues pasamos con Sergio Mesa, director de Plan Estratégico de Juárez, para comentar sobre algunos hallazgos que encontramos con esta herramienta. Sergio. Muy bien, muchas gracias, Abel. Después de ver toda la información que ha sido compartida por Erika, Alexius y ahorita Abel, el grueso de la corrupción, lo mencionaba Erika, es la política, ¿sí? La corrupción política, ahí es donde están los mayores montos, ¿sí? Y ahorita es lo que vamos a ver, ¿sí? Lo primero es de los 7 parámetros que establecía Abel, la información que estamos entresacando es donde hubo más recurrencia de casos, donde se dieron más casos. Empezamos por este de concurso dirigido, que tiene que ver con que la autoridad que organiza el concurso es la que mueve las cosas, pone las condiciones, pone los requisitos para que se elimine la competencia y quede un solo ganador en este concurso. En el año de 2020, que es el que estamos analizando, se concursaron en total 132 obras. Estas 132 obras suman 442 millones de pesos, ¿sí? Y a 88 contratos se les eliminó toda la competencia, ¿sí? Es decir, el 67% de los concursos fueron manipulados de tal manera que en el proceso pues, quedara al final en la competencia nada más una empresa, y esto tiene que ver con que, bueno, en realidad solamente fueron concursados 44 obras, perdón, y no las 132. Esto tiene un impacto muy fuerte en la obra de 2020, que no tiene que ver esto con las excepciones que mencionaba Abel con los lineamientos, sino que esta práctica de manejar, de manipular los concursos, llevó a que el año pasado 2 de cada 3 licitaciones fueran adjudicaciones directas disfrazadas.
Es decir, se metieron en un proceso de licitación únicamente para taparle el ojo al macho, pero en realidad se movieron las cosas de tal manera para que ganaran empresas muy específicas. Esto el año pasado suma 268 millones de pesos, ¿sí? Es decir, el 60% de total de los recursos concursados. Si bien el concurso dirigido, el control de esta práctica lo tiene la autoridad, también hay una práctica por parte de las empresas que la metodología del IMCO identifica muy claramente, que es la colusión. ¿Esto qué es? Que las empresas se ponen de acuerdo pues, para ver quién va ganando, a ver quién va quedando. Una vez ganas tú, otra vez gano yo. Tenemos en las bases de datos que les vamos a compartir, si vemos la línea de tiempo de los contratos, se ve, ya hay un momento en que se ve que están una y una, ¿no? Hay dos empresas que están alternando, compartiendo contratos. Bueno, de todas las obras que se concursaron, el 20% de todas estas obras, uno de cada cinco concursos, contó con esta práctica en que las empresas se pusieran de acuerdo. Esto suma, el año pasado, sumó 104 millones de pesos, ¿sí? No significa que sean contratos distintos a los que tuvieron la práctica de concurso dirigido. Hay contratos donde se cruzan todas estas prácticas. Entonces, pues ahí el modus operandi es muy claro de querer amarrar un ganador en cada concurso de estos. Esto es en los concursos, ¿sí? Decíamos que son concursos amañados para que gane alguien muy en particular. Pero también en la modalidad de adjudicación directa, que ya comentaba Abel cuál es el monto, hay ocasiones que para evitar el concurso, un contrato se parte para no llegar a ese límite, a ese tope, y entonces son varios para poder adjudicarlo directamente. Es lo que se llama contratos fraccionados. El año pasado se adjudicaron directamente, es decir, la autoridad dijo, esta obra va para esta empresa. Fueron 86 obras que sumaron 103 millones de pesos. 4 de cada 10 adjudicaciones tuvieron que haber sido concursos, ¿sí? Porque toda la metodología y los algoritmos de IMCO, con toda la información oficial, que es con la que hacemos este ejercicio, nos avienta, nos arroja toda esta información. Entonces, estos contratos que tuvieron que haber sido concursados equivalen a 37 millones de pesos, ¿sí? Cada práctica tiene su monto. Les decía, hay contratos que tienen, estos no se cruzan los de adjudicaciones con los de licitaciones. ¿Cuál es el panorama general de todo esto? Veíamos en la corrupción administrativa que hay unos montos, pues todo depende desde dónde se vea, pues altos, se habla de millones de pesos, ¿sí? Pero decíamos que esa corrupción administrativa es la de todos los días, la del contacto cotidiano de las autoridades en los trámites y con elementos de seguridad con la ciudadanía. Esto tiene que ver con dónde se gasta el grueso del presupuesto en obras públicas. Entonces, en síntesis, podemos decir que en Juárez, el gobierno municipal durante 2020 realizó 218 contratos de obra pública y todos sumados son 545 millones de pesos. El hallazgo con esta metodología nos permite decir que 63% de todos es decir, del 63% de todo el dinero para obra pública fue hecho con alto riesgo de corrupción. Es decir, que de los 545 millones de pesos contratados, 343 presentaron altísimo riesgo de corrupción, ¿sí? Son las cifras oficiales que dan los contratos de la administración municipal. De acuerdo a los procedimientos, la adjudicación directa fue el 19%, la invitación a 3 fue el 6%, la licitación pública fue el 75%. En palabras de la administración municipal, se concursó mucho. No obstante, haya existido esta posibilidad de asignar directamente más por la pandemia. Esto es lo que dicen las cifras oficiales. Pero ya revisando
el comportamiento del riesgo de corrupción de todos los contratos, esto se mueve, ¿sí? Esto es las cifras oficiales. Vamos a ver cuáles son los reales. En realidad, la administración municipal solamente licitó el 31% y casi el 70% del dinero de obra pública lo adjudicó directamente sin haberlo concursado, ¿sí? Esta es la realidad de las cosas. Esto es 2020. Este ejercicio para el que estamos desarrollando es reciente, lo empezamos apenas el año pasado. Ahorita más adelante les vamos a mostrar cuál es el comportamiento de 2019 y 2020. Por lo pronto, en 2019 y en 2020 que hemos hecho perdón, esto es 2020, ¿no? Está mal aquí este dato, es solamente 2020. Estas fueron las 10 empresas que recibieron contratos por montos mayores, ¿sí? Aquí están los montos que es la suma de todos los contratos que fueron asignados a cada una de estas empresas. Cada una de estas empresas, algunas fueron por asignaciones directas, otros por invitación a 3, otros por licitación. En las bases de datos que les vamos a compartir, ahí ustedes van a poder ver la modalidad de contratación, cuánto costó cada contrato, el riesgo específico de corrupción de cada uno de los contratos. Esto nada más es para que podamos tener una idea de cuáles fueron las razones sociales. Aquí algo muy interesante es que algunas aparecen asociadas con otras y también aparecen solas, ¿sí? Por ejemplo, esta acá aparece sola y suma bastantes millones de pesos. Entonces, estas son las empresas que se vieron más favorecidas con contratos en 2020. En 2019-2020, el monto total para obras públicas fue de 1,112 millones de pesos, ¿sí? Este ejercicio que hicimos para 2020 también lo hicimos en 2019 y lo presentamos en octubre. Aquí fueron sumando el riesgo de corrupción en los 2 años son 822 millones de pesos, ¿sí? Esto equivale a estas sumas, ¿sí? Entonces, imaginemos que de los 1,112 millones de pesos, el 74% ha sido contratado con alto riesgo de corrupción. ¿Esto qué significa? Que entre 2019 y 2020, de cada 100 millones de pesos que se contrataron en obra pública, 74 fueron contratados con alto riesgo de corrupción. Esto nos da una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. Si comparamos estos montos con la corrupción administrativa, bueno, la corrupción administrativa parece que es el cambiecito, ¿no? El promedio de estos 2 años es de 411 millones de pesos con alto riesgo de corrupción. Imaginen que esta administración tiene 5 años, pues ya podemos también imaginar ahí de qué tamaño puede ser, no estamos diciendo que sea, el tamaño de toda esta problemática. Como puntos finales, hemos visto claramente desde el año pasado todo un patrón, ¿sí? Toda una sistematización de las contrataciones de obra pública donde se simula la competencia. Esta competencia simulada daña la competitividad entre las empresas. Esto desmotiva la participación del sector empresarial. Esto genera obras de mala calidad. Y esto tiene como base la colusión entre el gobierno municipal y algunas empresas, donde, bueno, esta colusión pues nos permite decir que hay instituciones públicas que están al servicio de intereses privados. Vemos que todo esto no son acciones accidentales, ¿sí? Que no es algo fortuito, sino que hay toda una institucionalización y una sistematización de la corrupción, ¿sí? La ley viene violentada por la autoridad y esto tiene como consecuencia el deterioro permanente de la ciudad, ¿sí? Constantemente vemos cómo la ciudad va deteriorando, no tenemos capacidad de darle mantenimiento a lo que tenemos y lo que tenemos se nos va deteriorando cada vez más y no podemos desarrollar cosas nuevas. ¿Y todo esto en qué impacta? En que tenemos condiciones bajas de vida digna. ¿Qué proponemos? No basta tener leyes, sino hay que cumplirlas y hacerlas cumplir, como protesta quien asume un cargo público de elección popular. Tristemente verificamos que no hay contrapesos institucionales efectivos.
¿sí? Es necesario fortalecer el sistema estatal de anticorrupción. Ahorita que hay aquí varios candidatos, tanto a gobierno municipal y gobierno estatal, también hay candidatos aquí a diputaciones. Bueno, juntos, ¿cómo podemos fortalecer el sistema anticorrupción? Tanto ciudadanía y autoridades, cómo vamos generando condiciones en que los actos de corrupción cada vez sean más difíciles de cometer, ¿sí? Es necesario un órgano de control interno sólido, ¿sí? Hemos visto cómo denuncias que encontramos, toda esta información tan valiosa que hemos trabajado junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad, con el apoyo de FICOSEC, tenemos esta información, vamos a las diferentes instancias y todo el mundo dice, no podemos, ¿sí? Algunas son administrativas, entonces la Auditoría Superior del Estado no le puede entrar, vamos a la Fiscalía Anticorrupción, no sucede nada, vamos a la Contraloría Municipal, pues menos, porque esta depende del gobierno municipal. Entonces es necesario generar un órgano interno de control distinto a lo que tenemos para poder ir avanzando en este combate a la corrupción. Cuestiones más puntuales, lo que estamos proponiendo es abrir a la ciudadanía el Comité Municipal de Transparencia. Ahí se nos atoran muchas cosas, la información oportuna, batallamos con ella. Contar con un sistema de contrataciones abiertas donde el Comité de Adquisiciones y el Comité de Obras Públicas estén abiertos a la ciudadanía, ¿sí? Donde los empresarios, todos, puedan tener acceso y que haya una mesa pareja donde las mejores propuestas sean las que se contraten para el beneficio de la ciudad, para cuidar el beneficio, cuidar los intereses de la comunidad. Y en ese sentido, la última propuesta va en la línea de que la ciudadanía vayamos cuidando las obras que se van desarrollando en la comunidad. Nosotros prestamos el servicio de ofrecer información, catálogos de conceptos, ayudar a constituir estos comités ciudadanos de obra para vigilar que lo contratado sea lo que realmente se haga, ¿sí? A grandes rasgos, esto es lo que hemos encontrado nosotros en todo este esfuerzo que estamos desarrollando desde Plan Estratégico de Juárez. Le devuelvo la palabra a Alexius Rodallegas. Muchas gracias, Sergio. Les pido, por favor, si pueden prender sus cámaras. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí, a lo largo del evento han dejado algunas preguntas. Voy a empezar con la primera que ahí levantan la mano, se ponen de acuerdo quién va a responder. La primera, Rodolfo pregunta si tiene algún impacto en la baja en la corrupción de seguridad vial que los agentes traigan una terminal que permite pagar infracciones en el lugar. ¿Alguien? ¿Voluntarios? Pues si quieres, yo le entro y podemos luego abrir la conversación después de esto con la gente de FICOSEC, porque sí están las terminales y también están las cámaras. Yo creo que eso amerita un estudio aparte en el que realmente se revise cuál ha sido el impacto de estas medidas, ¿no? Que es tecnología y bueno, a mí me gustaría pensar que ha tenido un efecto positivo, pero ahorita con la naturaleza de la encuesta que tenemos, no nos permite decir algo con plena certeza. Erika. Sí, lo mismo iba a comentar. La lógica pudiera decirnos que sí, que ya son medios de control, pero como lamentablemente nos topamos con un año atípico, que se restringió la movilidad, que la gente se confinó, pudiera estar a lo mejor la caída no tan ligada o pudiera ser que sí. Entonces sí creo que nos lo va a permitir ver mejor a lo mejor ya este año y los años próximos, ver qué tanto con el comparativo histórico que tenemos ha sucedido, porque esta es una de las primeras bajas más fuertes, aunque desde el 2019 ya empezaba a bajar. Entonces pudiera ser que esto sea. Yo creo que todavía como no podemos afirmarlo, pero sí es algo que tenemos que empezar a visualizar. Muchas gracias. La siguiente, pues yo casi diría que va para Erika. Preguntan, te doy el contexto, la pregunta venía con un pequeño párrafo y después la pregunta. La idea de que las personas, muchas personas no pueden diferenciar una acción de gobierno por su nivel
de gobierno, es decir, si es el gobierno municipal, estatal o federal, quien realiza una acción en particular. Entonces la pregunta es si hay alguna forma en la encuesta de filtrar o ajustar errores de percepción en los que la ciudadanía no distinga el nivel de gobierno que genera esta obra o acción. Sí, de hecho sí, no viene aquí el informe en extenso, pero hay gente que dice, sí, fui a sacar mi licencia a gobierno municipal, mi licencia para conducir. Entonces nosotros en el análisis que ya se hace de la depuración de la data, dices, bueno, la licencia de conducir no es parte de un trámite ante gobierno municipal y entonces se recanaliza y se ajusta hacia la institución de gobierno, del nivel de gobierno que le corresponde. Entonces, sí hemos venido afinando eso, de hecho, los últimos años, porque esta es una encuesta que no tiene desde ahorita, hemos venido afinando incluso para identificar el área en donde se llevó a cabo el acto de corrupción. El problema de este año, que acaba de terminar, es que las tasas salieron tan bajas que no nos permitió así decir, bueno, todo fue en trámites de predial, todo fue en esto, y por eso ahorita decidimos sacar los datos globales. Pero sí nos permite incluso saber qué dependencia, en dónde estuvo, porque eso se pregunta, qué trámite fue, qué dependencia, qué institución, para tratar de generar esto. Muchas gracias, Erika. La siguiente pregunta, supongo ahí se ponen de acuerdo y yo pensaría que Abel es la persona indicada. Preguntan si este estudio de riesgo de corrupción, si en este estudio se incluyen los contratos con medios de comunicación. Sí, en este particular que estamos presentando el día de hoy, no es, hoy estamos presentando obra pública, pero también estamos utilizando la plataforma del IMCO, mapeando la corrupción, para todas las adquisiciones adquisiciones y contrataciones de servicios que lleva a cabo la administración pública municipal. Aquí tenemos un poquito de retraso para generar los resultados por las condiciones que comentaba ahorita y que comentaba también Sergio. La suspensión de los plazos en transparencia nos ha dilatado, nos ha retrasado la obtención de mucha de esta información que necesitamos para cargar a la plataforma. No es solamente el contrato, tenemos prácticamente todos los contratos, pero para la plataforma requiere todo el expediente. Entonces, próximamente vamos a estar dando los resultados también de todo el resto de las adquisiciones municipales, de servicios y todas las adquisiciones en general. En lo particular, hoy estamos hablando de obra pública. Muy bien, entonces se podría decir en términos generales que esta corrupción o este riesgo de corrupción política es todavía mayor cuando se incluya también este tema de adquisiciones. Sí, vamos a ver, lo hemos visto el año pasado, presentamos también, no, perdón, el año pasado fue obra pública nada más, sí es cierto. Pero sí, también hemos podido identificar riesgos muy similares al de obra pública, pero como te comento ahorita, como les comento, estamos tratando de obtener, bueno, ya tenemos la información, pero estamos ahorita en el proceso de carga, pero sí se pueden ver ya algunas señales de algunos niveles de riesgo, pero hay que ver el resultado final ya cuando lo podamos tener. Muy bien, muchas gracias, Abel. La que sigue, ahí se turnan. Aquí creo que aquí entre todas y todos le entramos, si quieren. La pregunta es, ¿cómo podemos saber si el costo de corrupción administrativa, las cifras que se manejan, 210,000 pesos, 1 millón, 10 millones, cómo saber si es alto o bajo para una ciudad de las dimensiones de Juárez y en un país con las condiciones de corrupción como México? Es decir, ¿estas cifras que se están dando son altas o son bajas con respecto a otras? Yo sí quisiera responder algo sobre eso. Primero, yo esperaría que en 2020, dada la situación, de hecho no hubiera habido, hubiéramos podido decir, y eso sería excelente, no hubo corrupción porque estuvimos en una pandemia, porque la ciudad se detuvo, y aún así encontramos cifras, más bajas que otros años, pero hay cifras. Eso ya te dice mucho, porque aparte, tratando de contestar otra pregunta que vi por ahí, esta corrupción que estamos hablando es la del ciudadano común,
ante un tránsito, ante una policía, ante el gobierno federal o municipal en algún trámite que esté haciendo. Pero falta porque la encuesta no incluye el muestreo a negocios, los trámites que los negocios, los empresarios hacen y los contactos de los negocios ante estos trámites. Hay que sumarle esos trámites. Yo creo que es muy relativo, que es bajo, que es alto. Tan solo en puro trámite es 1 millón de pesos, implica un peso por cada aproximadamente. Bueno, somos 1.500.000, dice INEGI, entonces estamos hablando de que a todos nos toca un pedazo, ¿verdad? Y eso que está siendo como una parte de la corrupción que estamos midiendo. Precisamente al inicio, por eso decía, no es un tema sencillo, es un tema que tiene tantas aristas, el tema de la corrupción, y solamente estamos mostrando como un foco de ellos. Yo quiero añadir a esa pregunta, me gustó la pregunta y me quiero meter, aunque esté de moderador, pero bueno, si lo comparamos con los ingresos medios de la población de Juárez, si hablamos de 10 millones de pesos frente al ingreso promedio de una familia trabajadora en Juárez, bueno, definitivamente es altísimo el costo, ¿no? Aunque pueda parecer poco a la vez cuando se compara con corrupción política, donde andan en cientos de millones de pesos. Finalmente, bueno, 10 millones de pesos es una cifra muy significativa para la mayoría de las personas en la ciudad, y eso es la corrupción administrativa solamente de seguridad vial. Entonces, bueno, también hay que ver con qué lo vamos a comparar, ¿no? Eso es lo interesante de la pregunta. ¿Alguien más para esta o me pasa a la que sigue? Dale, dale. Muy bien. Esta preguntan sobre el tema de corrupción, me imagino que es en trámites. La pregunta es si la encuesta contempla solo a personas físicas o si incluye sobornos que negocios dan a la autoridad. Es decir, esta encuesta solamente aplica para sobornos de persona a autoridad o también a nombre de una empresa. No, solamente es precisamente lo que comentaba hace un momento. La encuesta es ciudadana, se hace en casas. De hecho, uno de los filtros de esa encuesta que no puedes hacerla en un negocio es domiciliada, es al ciudadano mayor de edad. Entonces, es parte de lo que comentaba. Estamos mostrando solamente una parte de la corrupción administrativa porque todavía faltaría, y pues somos una organización civil, hasta este momento nos hemos enfocado a la ciudadanía, pero faltaría incluir un muestreo para poder determinar también la corrupción de los negocios, de la estética, del taller mecánico, de la maquila, de etcétera, porque implicarían un muestreo distinto. Entonces, hasta este momento, desde el 2011 a la fecha, no hemos incluido ese tipo de corrupción. Muchas gracias. Y con esta la dejamos como última pregunta porque la pregunta misma parece que está hecha para última pregunta. Y la pregunta es si Plan Estratégico de Juárez ha firmado algún acuerdo en contra de la corrupción con las actuales candidaturas a la presidencia municipal y si consideramos que eso puede servir de algo. Esa la respondo yo. No hemos firmado ningún compromiso con ningún candidato en términos de corrupción. De hecho, no hemos firmado ningún compromiso con nadie. Nosotros creemos que el verdadero compromiso es en cuanto toman posesión de su cargo y empezamos a trabajar en conjunto ahí en ese diálogo, en esa construcción conjunta, en ese tratar de descifrar lo que está pasando entre las dos partes, entre sociedad y gobierno. Pues eso es a lo que le estamos apostando. Nosotros ahorita, les decía yo al inicio, agradecemos mucho la presencia de diferentes fuerzas políticas que están aquí por Zoom y por Facebook, que están muy pendientes de todo esto. Vamos a hacerles llegar esta información, precisamente la que hicimos sacar en este tiempo electoral, para que vayamos viendo y que ellos vayan viendo la responsabilidad de manejar los recursos de todos los demás en función del beneficio de la comunidad y cómo ir erradicando este tipo de prácticas que tanto daño nos han hecho. Entonces, nosotros estamos haciendo este planteamiento con la intención de juntos ir avanzando en la disminución de este terrible mal que es la corrupción. ¿Sí? Bueno,
Quedan muchas preguntas. La verdad es que conforme más avanzamos en la sesión de preguntas, más preguntas llegan, pero por cuestiones de tiempo vamos a avanzar porque, bueno, ya se nos está extendiendo aquí el tiempo. Entonces, cedo la palabra nuevamente a Sergio. Bueno, nomás para cerrar, nosotros tenemos una agenda propia de plan estratégico que la hemos hecho llegar a los candidatos. Nos hemos estado reuniendo con ellos y a lo largo de estos días, estamos a exactamente un mes de que sean las elecciones, vamos a hacerles llegar a todos nuestras propuestas para que las contemplen y quien resulte ganador, bueno, podamos trabajar en conjunto. Les hemos hecho propuestas en este sentido de apertura de los comités, de apertura de la transparencia, de reglamentar la participación ciudadana, de que haya un mayor acercamiento en la toma de decisiones, donde el gasto público sea más eficiente, donde la planeación sea a largo plazo y efectiva, y donde vayamos avanzando en la profesionalización de la administración pública, tanto estatal como municipal. Esa es prácticamente nuestra agenda. También, si gustan, se las hacemos llegar, se las compartimos junto con toda la base de datos de donde surge toda esta información tan valiosa de la percepción, de la estimación de la corrupción administrativa y lo que es tremendo el volumen de negocio que está ahí con la corrupción política. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. Estaba estimado para 1:15, estamos así justitos. Agradecemos mucho su presencia. Alexios les va a hacer una invitación para el martes 18 de mayo. Gracias. Con esto damos por concluido el evento. Nada más queda este breve aviso acerca del informe Así Estamos Juárez 2021 que vamos a presentar el martes 18 de mayo a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita, es por videoconferencia también. El semáforo epidemiológico no nos permite otra cosa. Y pueden encontrar aquí en pantalla toda la información del evento. Se va a poder ingresar desde asiestamosjuarez.org/informe 2021. Agradecemos mucho si nos pueden confirmar su asistencia. Pueden encontrar el evento en el portal de Plan Estratégico de Juárez, en planjuárez.org. Y bueno, vamos a presentar la situación actual de Juárez sin los tintes político-partidistas que se encuentran en las campañas electorales, donde, bueno, habrá candidaturas que digan que todo, absolutamente todo está mal, y habrá otras que digan que todo, absolutamente todo está bien. Y bueno, este es un intento, un acercamiento a ver a la ciudad con sus avances, con sus retrocesos y con sus retos a futuro. Con esto damos por terminado el evento. Muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos muy pronto el 18 de mayo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.